Por eso la necesidad, hermanos, de abrazarnos a la palabra del Señor. Jesús dijo, buscad primeramente el reino del eterno Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Es, hermanos, el momento principal, es un momento óptimo para abrir nuestro corazón, para recibir la palabra, hermanos, para nuestro matrimonio, primeramente nuestra vida personal, nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, el matrimonio, para nuestros hijos, para nuestros nietos, aún los planes, los proyectos que están en nuestro corazón, queridos hermanos. Muchas veces, claro, no alcanza, no basta con nuestra intención, con nuestro deseo, sino es la mano del Señor la que hace todas aquellas cosas, como dice el texto, lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Señor. Muy bien, vamos a la parashá, la porción número 53. La porción número 53 tiene un título y es Oye, presta atención, presta tus oídos, dice otra versión. Está dispuesto a oír. ¿Y de qué va a hablar? Mire, va a hablar de hay 7 puntos bien diferenciados en esta parashá, en el capítulo 32 de Devarim. Devarim capítulo 32, y hay 7 puntos bien claros y bien marcados. Recordemos que este es el último día, las últimas palabras de Moisés. Moisés ya tuvo 37 días que está hablando, que está dando las instrucciones a esa nueva generación que está a punto de pasar ese río Jordán y está por tomar esa tierra prometida, esa tierra buena, ancha, espaciosa, donde fluye leche y miel. Ahí está el pueblo, ya la nueva generación, la que tiene un espíritu diferente, no como los antepasados. ¿Se acuerda que faltó fe? Había murmuración, había pleitos, había contiendas, y pereció. Durante esos 40 años en el desierto, hermanos, pereció toda esa gente. Y hay una nueva generación que está preparándose, que está recibiendo instrucciones de parte de Moisés. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que puedan tomar posesión de esa tierra, hermanos, para que vivan una vida en victoria. Ese es el plan del eterno Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Decía 7 puntos muy importantes: el nombre y la obra del eterno Dios por el mundo y por Israel. Moisés, queridos hermanos, va a hacer un cántico. Fíjese, eso es lo último que va a hacer por el pueblo de Israel, por esa generación que está por entrar a poseer la nueva tierra. Es un cántico, hermanos, y en ese cántico va a dejar expresada y expresas una profecía, prácticamente resumida, en resumidas cuentas. Hay una profecía que el pueblo, hermanos, él está anunciando ya que el pueblo le va a dar la espalda al esposo, a su creador, al eterno Dios. Eso, en resumida cuenta, hermanos, es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Pese a todas las instrucciones, a todas los mandamientos, todas las intenciones que tiene que tener el pueblo le va a fallar, hermanos. Y bueno, ahí están, fíjese, los puntos a destacar. El nombre, dice, y la obra, se va a ver el nombre y la obra de nuestro Dios por el mundo y por Israel. El origen de Israel es otro tema. ¿Cómo va a fundar, cómo va a crear una nación santa, un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que ese pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable
pueda ser luz también en las naciones. La pérdida de la prosperidad, va a hablar de la prosperidad y la apostasía de Israel. Las intenciones del eterno Dios, son que el pueblo sea bendecido, sea prosperado, hermanos. Pero el problema de Israel, hermanos, como Moisés lo está anunciando en este capítulo 32, en este cántico, va a ser que el pueblo va a sufrir un tiempo de apostasía, de desviarse, hermanos, de la fe auténtica, de servicio, de honrar al único y verdadero Dios de Israel. La pérdida de Israel también va a ser otro tema que se va a tratar en este cántico de Israel después de su apostasía, la dispersión de Israel entre las naciones. Fíjese cómo Moisés está anticipándose, hermanos, a los hechos históricos que van a acontecer con Israel, hermanos. Van a ser dispersos por todas las naciones. Y el último punto que vamos a ver en este capítulo 32 está relacionado con la salvación de Israel y su influencia mundial. Eso es el plan. Fíjese qué hermoso plan que tiene el Señor establecido, queridos hermanos, para su pueblo, para sus hijos. Dice la palabra que los pensamientos del eterno Dios para con nosotros no son como nuestros pensamientos, queridos hermanos. Que los caminos de nuestro Dios no son como nuestros caminos, hermanos. Él tiene pensamiento de bienestar para nosotros, para todo aquel que lo busca, para todo aquel que rinde todo su ser y que dice, bueno, hasta aquí nomás llegué, yo voy a dejar que me guíe la palabra, las instrucciones, a ver qué es lo que el Señor quiere para mi vida, para mi familia. Entonces, cuando le permitimos realmente al Eterno que obre en nuestra mente, en nuestro corazón, los resultados, hermanos, siempre lo digo, los resultados nos van a sorprender, hermanos, cuando nos volvemos obedientes a la palabra del Señor. Leíamos hace unos días atrás los beneficios, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28 por la obediencia. Y también veíamos en ese mismo capítulo 28 las consecuencias por la desobediencia. Entonces, nos conviene, queridos hermanos, ser obedientes. Mire cómo dice, voy a leer 6 versículos del capítulo 32 de Deuteronomio y después lo vamos a ir analizando. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la aplicación que han descargado de del Play Store de sus móviles y nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Muy bien, es un cántico, dice el capítulo 32, escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó?
Él te hizo y te estableció. Fíjese el cántico, hermanos. Hay una cantidad enorme de información que podemos ver en estos 6 versículos que hemos compartido, queridos hermanos. Es la primera lectura, primera aliyá se le llama, la primera lectura de este capítulo 32 del libro de Devarim, Deuteronomio, de palabras, hermanos. Y ¿sabe qué? Comienza diciendo: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dos cosas: los cielos y la tierra, hermanos. Comienza a hablar, hermanos, de testigos. ¿Por qué? Dice que lo más grande, los testigos, el cielo y la tierra, hermanos, que están puestos como testigos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Porque el cielo, los cielos y la tierra han sido testigos de todos sus dichos. Dice: escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dos testigos, los cielos y la tierra. Y hay, hermanos, el pueblo de Israel, todos conocemos la historia, la hemos ido compartiendo y hemos visto que el pueblo le falló al eterno Dios. Entonces no cumplió la ketubá, el compromiso de que hubo, ese pacto que hubo en el Sinaí, hermanos, donde Dios le dice: yo seré el esposo, ustedes serán mi esposa, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes serán mis hijos y yo seré su padre. Pero dice la Biblia que no hicieron caso, quebraron ese pacto, lo invalidaron, como dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Lo invalidaron. Por eso hay una necesidad de nuevos cielos, como dice en Isaías capítulo 65, versículo 17 y 18. Dice así, mire, Isaías capítulo 65, 17 y 18, el versículo: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ya los cielos viejos, los cielos que ya han pasado, como dice Apocalipsis capítulo 21, ya lo vamos a ver, los cielos, dice los cielos, plural, porque hay varios cielos. Pablo dice: he sido llevado, dice, al tercer cielo, no sé si en la carne, en el espíritu, pero dice que ha sido traspasado, fue traspuesto al tercer cielo. Entonces, está hablando a través de Isaías, el Señor, que tiene que haber una restauración, hermanos. Una restauración, aún los cielos y la tierra tiene que ser restaurada. ¿Por qué? Porque los testigos que está hablando aquí, los cielos y la tierra, hermanos, les son contrarios al pueblo de Israel. Por eso, en el tiempo de restauración, hermanos, tiene que haber cielos nuevos y tierra nueva. Escuche: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos. Isaías 65, versículos 17 y 18. Y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Fíjese la benevolencia de nuestro eterno Dios. Ya ni me acordaré, dice. Como dice de los pecados también, ¿se acuerda? De los pecados dice que aunque fueren rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Ya no me acordaré nunca más de tus pecados, los arrojaré al fondo del mar. Así es el Señor. Y dice primera de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese qué bueno que nuestro Dios, y qué misericordia que se manifiesta y se renueva cada mañana, hermanos, y su fidelidad todos los días, hermanos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento. Se va a olvidar el Señor, hermanos. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Va a llegar el momento, hermanos. Va a llegar y está cerca el momento. Así como escuchábamos ese toque de chofar, queridos hermanos, van a sonar las trompetas y el Rey se va a manifestar, hermanos, tal cual lo ha prometido. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Mesías, y se va a cumplir, hermanos. Viene para restaurar, hermanos, para gobernar, el Rey de gloria, como lo está escrito, hermanos, como lo ha profetizado. Más, dice, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Cuántas cosas tenemos, hermanos, pero no las personas? ¿Cuántas cosas tienen materiales, hermanos, y no pueden, en estos tiempos, no pueden disfrutar de ellas? O mucho, o antes de esta pandemia, hermanos, la gente tiene de lo material, tiene muchísimo dinero, muchísimas cosas materiales, pero no podía disfrutarlas porque no tenía la paz en el corazón. El que tiene al Hijo, el que tiene el Mesías, tiene la vida, hermanos. Y aunque no tenga todas las cosas que quiere, al tenerlo al Mesías, tiene lo espiritual y tiene paz, hermanos. Tiene seguridad, tiene certeza y permanece, hermano, creyendo a la palabra. Dice más, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Hermanos, ¿cuánto ha sufrido el pueblo de Israel? Hermanos, esclavitud, Egipto, 430 años, 40 años en el desierto. Los asirios, hermanos, cuando el reino se dividió en el reino de Salomón, se divide la casa del norte, casa del sur, la casa de Efraín o casa de José o casa de Israel, hermano, invadida por los asirios, por los medos, por los persas. Dispersión, hermanos, se asimilaron en las naciones y nunca más, hermanos, volvieron a la tierra de Palestina, a su casa. Están dispersos en el mundo, pero hay una promesa de bienestar para todos sus hijos, todos aquellos que somos casa de Efraín, que estamos injertados en ese olivo natural de Romanos capítulo 11, y ese hombre nuevo, esa nueva criatura de Efesios capítulo 2, queridos hermanos, a través del Mesías, a través de Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, que nos ha dado el Señor. La casa del sur, casa de Judá, hermanos, en Jerusalén, fueron invadidos por Babilonia, 70 años en cautiverio. 70 años, hermanos. Y ahí aparecen después los 70 años Nehemías, Esdras, en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Cuánta tristeza, hermano, el genocidio, la persecución de los judíos, hermanos, el exterminio, 6 millones de judíos, hermanos, muertos por el holocausto nazis. Cuánta persecución, hermanos, cuánta muerte, cuánta tristeza. Pero hay una promesa, hermanos. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo, hermanos, para usted, para mí, para todos los que somos pueblo de Dios. Según 1 Pedro capítulo 2, verso 9 en adelante. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar justamente eso, las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos injertó en ese olivo, aquel que nos hizo nueva criatura. Todo aquel que experimentó un nuevo nacimiento, hermanos, es una nueva criatura. Y Apocalipsis capítulo 21 también habla, hermano, de la necesidad de cielos nuevos
y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Tiempo de restauración, tiempo, hermanos, que el Señor va a preparar y ha preparado, regocijo, hermanos. Por eso es que debemos animarnos a seguir adelante. Versículo 2. Saludo a todos los hermanos que se conectan y que nos están siguiendo, y todos aquellos hermanos también que en diferido nos escuchan y después mandan sus mensajes. Estoy en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Hermanos, eso está relacionado a la palabra de Dios, a la Torá, a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, hermanos, que no pasan, hermanos, permanecen para siempre. Dice el Señor de ahí en Mateo capítulo 5, 17, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, que no penséis, dice, que yo he venido a abrogar la ley o los mandamientos. Muchas personas malinterpretan, hermano, dicen que ya no, los mandamientos ya no, que ya son obsoletos, que ya quedaron no tienen validez, que quedaron invalidados por la cruz. No, el Señor Jesús, el Mesías, ahí Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, dice, no penséis que he venido a invalidar, a cancelar, a derogar, a dejar sin efecto, a abrogar la ley, la Torá, los mandamientos. Es imposible, hermanos. Es imposible. No encuentro ningún texto que diga el contrario. Todos los textos no están del Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, nos llevan a la ley, hermanos, a la Torá, a los profetas, a los escritos de Salomón. Entonces, eso es la Torá, hermanos. Es la lluvia, dice, goteará como la lluvia. Isaías 55 dice que así como la nieve desciende del cielo, así como la lluvia desciende del cielo, así es mi palabra, que riega la tierra. Fíjese lo que está diciendo acá, capítulo 32, versículo 2. Riega la tierra, una llovizna, una lluvia, un rocío desciende del cielo sobre la grama, sobre la vegetación, hermanos, dice, o sobre la tierra árida, seca. Ahí desciende la lluvia, hermanos. Fertiliza, dice Isaías capítulo 55. Fertiliza la tierra. No nos damos ni cuenta, no tenemos, porque no lo vemos, queridos hermanos, el efecto, lo que produce la lluvia naturalmente, literalmente, la lluvia que desciende del cielo, hermanos, arrastra con los fertilizantes, porque dice que fertiliza la tierra. En la atmósfera, hermano, en la estratosfera, iósfera, la que fuere, toma esos fertilizantes que están ahí en el ambiente y que no lo vemos, pero los toma y los deposita en la tierra. La lluvia, la llovizna, la nieve. ¿Y qué hace en la tierra? Y la fertiliza y la hace producir frutos. Y dice que da semilla al que siembra y pan al que come, y no volverá a mí vacía. Fíjese la importancia, hermanos, el efecto que hace la palabra, la Torá, en los corazones de las personas. Por más duro que sea, hermanos, va a llegar el momento que esa agua que limpia, que purifica, va a comenzar en una de esas. Si es muy duro el corazón, también dice Jeremías que es como una piedra, ¿no? Como un martillo que está dando contra la roca constantemente hasta que ese corazón duro se vuelve tierno, hermanos. Un corazón de carne. Esa es la palabra, hermanos. El corazón del hombre, ya lo vamos a ver un poco más adelante, está endurecido, hermanos.
Esta mañana leía una publicación de una persona que hacía respecto a un animal muerto que lo habían matado, un animal ciego, un perro ciego. Alguien vino y lo atropelló, no sé cómo fue, pero el animal quedó tirado ahí en medio de la calle y ni se pararon para correrlo, aunque sea a la orilla, y hacían una crítica acerca de esa persona que mató a ese animal ciego, que era una mascota de una familia de la zona. Y decía cuán duro, decía este comentario, decía cuán duro es el corazón de las personas. Y ni aún en esta situación que estamos viviendo de pandemia, decía el comentario, no se ablandan, hermanos. El corazón está endurecido por no sé qué cosas, hermanos. Pero qué bueno cuando decidimos abrir nuestro corazón, hermanos. Abrir Apocalipsis 3:20, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ahí aparece el libre albedrío, ¿vio? No obliga a nadie el Señor. El corazón puede permanecer endurecido como una piedra hasta el fin de los tiempos. Se puede ir a la tumba, queridos hermanos, también con ese corazón duro. Pero dice el Señor, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es lo que quiere el Señor, la intimidad, relacionarse con el hombre. Pero el corazón está muy endurecido. Pero la palabra comienza a hacer efecto, comienza a limpiar, a purificarte. Porque dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Hermanos, un consejo para nuestros días y para nuestras vidas, queridos hermanos, de engrandecer el nombre en la prueba, en la situación difícil, en el hambre, en la escasez, en la miseria. Te encuentres como te encuentres en la enfermedad, luchando contra un diagnóstico médico, contra una enfermedad que es terminal, dale la gloria a Dios, entrega tu vida, exalta el santo nombre que es por sobre todos los nombres. Como Pablo y Silas cuando estaban encarcelados, no tuvieron mejor idea a la medianoche, en ese calabozo de más al fondo, de más adentro, el más frío, contra la soledad, la tristeza, los azotes, el castigo, el hambre, la desnudez. Hermanos, no tuvieron mejor idea que alabar el santo nombre. Dice que cantaban himnos al eterno Dios. ¿Y qué sucedió? De repente vino un gran terremoto que movió los cimientos de la cárcel y las puertas de las prisiones se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Fíjese lo que provoca, hermanos, engrandecer el nombre de nuestro eterno Dios. ¿Cómo está su nivel de gratitud? ¿Cómo está su corazón, queridos hermanos? Él es la roca. La palabra roca va a salir 5 veces en este capítulo, queridos hermanos. La roca es el símbolo del Señor. Él es la roca de nuestra salvación, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Hermanos, eso siempre lo estamos hablando, y cada mandamiento, 613 leyes, hermanos, los misbot, los mandamientos, nos animan a tener una vida en rectitud, una vida, hermanos, sincera. El rey Ezequías había recibido un diagnóstico, 10 días de vida le quedaban porque iba a morir. El profeta Isaías se lo había dicho, 10 días le quedaban de vida al rey Ezequías. Pero dice que dice la Biblia, que él fue y se puso a llorar, dice, con gran lloro contra una pared, y clamó a Dios diciendo: oye, Señor mío, Dios mío, mira que he andado delante de ti con un corazón recto. Rectitud, hermanos. He andado delante de ti con un corazón recto.
Y dice la Biblia que inmediatamente el Eterno lo mandó a Isaías otra vez a cambiar ese diagnóstico, esa dirección de ese pronóstico, que a los 10 días de vida le iba a sumar 15 años. 15 años, hermano. ¿Por qué? Porque oyó el Eterno Dios que él tenía un corazón recto, un corazón íntegro. El rey Ezequías, hermanos, aunque su padre había hecho todo lo peor, el peor rey de todos los reyes, el rey Ezequías tenía en su haber cosas que reclamarle al Señor, decirle en su haber a favor. Mira que he andado delante de ti con un corazón recto, con un corazón íntegro, rectitud, Dios de verdad y sin ninguna, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. No hay maldad, queridos hermanos. Es justo y recto. Fíjese, y él, siendo nuestro Padre, hermano, nosotros tenemos que tener la genética también de papá. Hermanos, características que nos asemejan, como dice Efesios capítulo 4, nos habla de buscar la medida de la estatura de la plenitud, un varón perfecto, la del Mesías. Ahí lo tenemos, hermanos, un ejemplo a seguir. Pablo también dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Mesías, como yo lo soy de Cristo. Genética, hermanos, identidad, hermanos, de hijos de Dios. Y dice el versículo 5, la corrupción no es suya. No hay en él, hermanos, corrupción. El Señor cumple su palabra, lo que está establecido lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá, hermanos. No hay sombra de variación en él. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Ahí está, lo eligió al pueblo en ese primer pacto, en el Sinaí. Este es mi pueblo, nación santa, real, sacerdocio. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? Les dio la espalda, se fue tras dioses paganos, adoró a otros dioses, hermanos, se involucró, se casaron con pueblos, todo lo que estaba prohibido ellos lo hicieron. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Fíjese cómo habla de esa generación. Aún el Señor Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, en Mateo capítulo 12, versículo 39, cuando los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos de la época le pedían señales, muéstranos señales. Y él les dijo, ¿saben qué? La generación malvada y perversa demanda ¿qué cosa? Señales. Generación malvada y generación perversa. Lo dijo el Mesías en Mateo capítulo 12, 39. La generación malvada y perversa demanda señales. Quiere decir que la generación, como leíamos recién, recta, la íntegra, la generación pura, la genuina, la que tiene la genética del Padre, hermanos, no va a pedir señales, sino que va a vivir una vida confiada y una vida de acuerdo al plan y al propósito del eterno Dios. No lo va a sorprender, hermanos. El ladrón en la noche va a sorprender a aquellos que están descuidados, que están con la guardia baja. Pero nosotros estamos escuchando el toque de shofar, queridos hermanos. Estamos atentas, velando y siendo sobrios, como dice el apóstol Pedro. Muy bien, ya estoy terminando. Y dice el versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice así, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Hermanos, algo que nunca debemos olvidar. Él nos creó, él nos conoce, hermanos. No podemos burlar al hombre, sí lo podemos engañar. Podemos mostrar una apariencia, un formato.
pero el eterno Dios conoce nuestro corazón, aún nuestros pensamientos, nuestra palabra. Antes que salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Mañana, si el Eterno nos permite, hermano, vamos a seguir compartiendo este capítulo 32. Hay muchísima información. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Un abrazo grande. Feliz día de trompetas. Hay otros pastores, amigos en otras provincias. Pastor Oscar Jiménez, los saludo de México. Así que un abrazo grande para todos nuestros hermanos de la Quejilá Mundial también. Saludarlos y bendecirlos desde aquí, desde esta bonita y preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina.